George Soros, billonario húngaro del top 500 de las personas más ricas del mundo con más de $7,000 millones en activos, quien también es filántropo y uno de los inversionistas más relevantes de las últimas décadas, desarrolló y popularizó la teoría de la reflexividad en los mercados financieros. La teoría de la reflexividad es opuesta o contraria a la teoría del equilibrio bursátil, donde fuerzas como la oferta y la demanda se balancean para lograr precios estables y la eficiente asignación de capital o recursos. Según Soros y su teoría de reflexividad, muchas veces dicho equilibrio solo se alcanza cuando los mercados financieros tratan con cantidades o números conocidos, pero los mercados financieros muchas veces e igualmente tratan no solo con cantidades y números desconocidos, sino también con números y cantidades que nunca se conocerán o son imposibles de conocer. Y son imposibles de conocer porque los valores o cantidades futuros dependen de cómo los mercados las valoren en el presente. Por lo tanto, los mercados financieros no solo reflejan lo que está pasando en la economía, sino que afectan lo que está pasando en la economía, lo cual puede desviarse mucho del equilibrio esperado. En resumidas cuentas, por más que te sepas todas las fórmulas de análisis fundamental y análisis técnico, existen variables que nunca podrás conocer. Curiosamente, este tema es uno que los inversionistas cripto conocemos mucho mejor que los más experimentados analistas en TradFi de Wall Street, que siguen pensando que el valor futuro de un activo depende solo de su cash flow y de la tasa de descuento. Pobres ilusos. En fin, lo que está pasando en cripto parece ser poco más que una profecía que se está cumpliendo al pie de la letra, tal y como fue escrita en las sagradas escrituras cíclicas. Esto en cripto ya pasó y volverá a repetirse. Veamos pues cómo la profecía parabólica se está manifestando en 2 puntos. El balance natural de cualquier ecosistema es que siempre haya muchas más presas que depredadores. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... La sagrada profecía cíclica nos dice que sigue un alt season y otro gran despegue para Bitcoin. Exactamente, en videos recientes hablamos de cómo las razones internas o cripto más las razones externas o macroeconómicas eran evidencia suficiente para pensar en la gestación de una gran alt season, pero si queremos simplificar las cosas, podemos concluir que sigue lo mejor para Bitcoin y las altcoins en lo que resta del bull run porque así estaba escrito. Así lo dice la gran y sagrada profecía cíclica. Punto número 1. La profecía cripto. Al analizar el desempeño de Bitcoin y el resto de las criptomonedas desde noviembre de 2022, cuando inició el bull run, y desde abril de 2024, cuando inició el quinto criptociclo, parece que el ciclo se vuelve a repetir una vez más y por quinta vez. Parece que la profecía cíclica de la que algunos empezaron a hablar desde el 2020 se vuelve a repetir. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón pues de esta profecía cíclica o de esta ciclicidad, para usar un término más serio? ¿Por qué Bitcoin y las altcoins se están comportando tal y como lo han hecho durante los otros 4 ciclos cripto? ¿Es casualidad? ¿Es algo natural? ¿O hay gato encerrado? La pregunta es... Los ingenuos dirán que es algo natural, que esta ciclicidad tiene una explicación técnica que podemos sustentar con diferentes variables, algunas políticas como el triunfo electoral de Donald Trump, otras monetarias como la inyección de liquidez por parte de diferentes bancos centrales durante la pandemia, o hasta variables que tienen que ver con la consolidación de las criptomonedas como un activo más de inversión en esta evolución de legitimidad que han tenido gracias a la adopción institucional. Pero esto no explica por qué son ciclos de 4 años tan definidos, ¿no? Tienes razón. Por lo tanto, más que una profecía anclada o apuntalada en lo que hemos observado del desempeño de Bitcoin y las criptomonedas en general, sobre estos ciclos también definidos en términos de calendario, fechas y magnitud, tomando en cuenta la ley de los rendimientos decrecientes, parece más bien que lo que tenemos enfrente solo se puede explicar no por causas naturales, sino a partir de la manipulación o manufacturación artificial de los ciclos. Cuando un fenómeno carece de aleatoriedad, quizás natural, no es artificial y manufacturado, más bien. Y aquí es cuando surge una nueva pregunta: ¿cómo podría manufacturarse artificialmente el FOMO? Es decir, ¿cómo podría orquestarse o crear sintéticamente algo tan caótico como el fervor de las masas? ¿Cómo podría alguien montar o domar este torbellino del hype de las hordas de inversionistas inexpertos reflejado en los mercados de inversión? Y aquí es donde se puede poner un poco
poco siniestra la cosa. Para empezar, y como nos lo ha hecho saber la historia, el fervor de las masas desgraciadamente sí es manipulable. El populismo es un arte en constante actualización. Pero ese es populismo político. La pregunta es cómo manipular a las masas en lo financiero. Pues igual, pero en lugar de convencer o manipular con palabras, retórica y narrativas, manipular con capital, con dinero. Lo primero que tenemos que entender es que en el contexto político los manipuladores de masas son los mejores oradores y los de las mejores arengas, mientras que en el contexto cripto los manipuladores son las ballenas o los inversionistas cripto con más influencia por la cantidad de Bitcoin que controlan. El dinero funciona para ambos populismos, pero esas analogías peligrosas son. El punto es que las ballenas son capaces de manipular nuestras expectativas justamente por la capacidad que tienen de manipular el mercado. Son las ballenas pues las que manufacturan y diseñan los ciclos con el afán y el objetivo final de sacar y exprimir la mayor cantidad de valor de los inversionistas inexpertos, los más ingenuos. Ahora bien, el mensaje actual que quieren transmitir las ballenas se compone de 3 partes. Primero, que Bitcoin y las criptomonedas efectivamente se mueven a través de ciclos. Y por eso sabemos o creemos que lo mejor está por venir. Exactamente. La segunda, más que ser una parte del mensaje, es un rasgo del mensaje y le da la razón de ser central a los ciclos. La amnesia general del criptoinversionista de cuatrienios. ¿Por qué la Copa Mundial es cada 4 años? ¿Por qué las Olimpiadas son cada 4 años? Para que el fervor se pueda regenerar en ese cuatrienio y estos eventos sean exitosos y tengan su propio combustible de FOMO reconstituido y renovado. Pero esa manipulación emocional basada en amnesia de cuatrienios es exactamente la misma en cripto, es exactamente la que desarrollan las ballenas. Es posible que hayas perdido mucho dinero por no vender a tiempo en 2021, pero quizás ya no recuerdes esa emoción, ¿no? Quizás ya no recuerdes bien ese FOD, porque pasaron 4 años, y eso podría resultar en que vuelvas a cometer el mismo error otra vez. El tercer componente del mensaje manipulador de las ballenas es el más importante, la narrativa de esta vez será distinto. Y según la narrativa de esta vez será distinto, paradójicamente los ciclos perderán su ciclicidad repentina. Pero solo perdiendo los ciclos de Bitcoin su ciclicidad es que la manipulación de las ballenas puede funcionar. Para las ballenas, obviamente. Esta vez será distinta significa que una vez por encima de 100,000 Bitcoin será directo a 500,000, por ejemplo. La narrativa de esta vez será distinto es lo suficientemente compleja que merece su propio punto. Punto número 2. Esta vez será distinto. Si pensamos que esta vez será distinto, entonces suponemos que por ciclicidad Bitcoin superará, por ejemplo, 120,000 durante el primer semestre de 2025. Pero gracias a la complicidad indirecta o fortuita de los influencers y su propaganda Moonboy, también podremos empezar a creer que esta vez no habrá bear market y que si Bitcoin tiene ajustes después de haber llegado a 120,000, estos serán menores, pero nada como los bear markets en ciclos pasados. Ajustes de 80% aproximadamente, sí. Para que se atrinchera entonces dicha narrativa se necesita pues la mancuerna fortuita, porque no deriva de una conspiración sino que es accidental, entre las ballenas o los participantes más influyentes del criptoverso con los finfluencers Moonboys, donde estos últimos se dedican a promover proyecciones o predicciones de precio irracionales para Bitcoin, como que este año el precio de BTC llegará a 250,000 o a 500,000. La ventaja para los finfluencers Moonboys es que hablar de este FOMO resulta en más vistas. Esa es la ventaja para los finfluencers Moonboys, pero sin saberlo, estos finfluencers son agentes que trabajan sin estar consciente de ello para las ballenas y su agenda. Una agenda que te orilla a pensar que entiendes Bitcoin y sus patrones solo para que vuelvas a caer en la trampa otra vez, como cada 4 años. Entonces, y para recapitular, las ballenas cripto, los inversionistas con más dinero o capital del criptoverso se han esforzado por crear toda una estructura cíclica con la ayuda de los agentes mediáticos, los influencers, para explotar al máximo a los camarones o cardumen cripto, los inversionistas retail o individuales. Primero manufacturan ciclos de 4 años para fomentar la amnesia cíclica. Claro, y esta primera parte de la manipulación de las ballenas es fundamental, crear con sus masivas ventas y sus masivas compras de Bitcoin y otras criptomonedas ciclos donde el FOMO y el FOD realmente explotan cada 4 años, y al ser cada 4 años podemos repetir las imprudencias de compras de fervor y ventas de pánico, porque simple y sencillamente ya no recordamos esas imprudencias del pasado, porque pasaron una sola vez y 4 años antes. Yo aprendo con repetición constante, pero una vez cada cuatrienio no es repetición constante. Siguiendo con esta recapitulación, después tenemos dentro de esta estrategia de manipulación ballenesca a la popularización
interpretación de los ciclos. Hoy en día cualquiera sabe que Bitcoin se mueve a través de ciclos con bull runs y bear markets, y al saber eso la gente puede llegar a sentir un fuerte deseo de invertir en Bitcoin por no quedarse fuera, también conocido este sentimiento como Fear of Missing Out o FOMO. Esta noción cíclica entonces nos hace comprar criptomonedas, pero para que la agenda de las ballenas se cumpla, y aquí entra la tercera parte, tienes que pensar también que esta vez será distinto y así te conviertas en un hodler. Alguien que invierte para el deleite de las ballenas en cripto a muy largo plazo, sí. Moraleja, piensa como ballena, sé consciente de los ciclos manufacturados, pero no te olvides lo que pasó hace 4 años y hace 8 años. Recuerda que esta vez no será distinto, será igual que cada ciclo. Después del bull run seguirá el bear market. Realmente podemos hacer mucho dinero con las criptomonedas, pero solo si tomamos esto en cuenta y si piensas como ballena. No solo pienses, habla también como ballena. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en enero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.